Para aquellos familiarizados con los relatos tradicionales del Evangelio, los textos no canónicos pueden ser impactantes, especialmente el Evangelio de Judas. Descubierto en el siglo XX, presenta a Judas no como traidor, sino como el discípulo más íntimo de Jesús. Este texto gnóstico fue excluido del canon bíblico porque desafiaba la narrativa ortodoxa y la autoridad de la Iglesia. Publicado en 2006, reveló perspectivas radicalmente diferentes y sorprendió a muchos. Antes de adentrarnos en las misteriosas y reveladoras enseñanzas del Evangelio de Judas, asegúrate de seguirnos, activar la campanita y darle like al vídeo. Quédate hasta el final para descubrir cómo este controversial texto nos ofrece una perspectiva completamente nueva sobre Judas Iscariote y su papel en la historia de Jesús. No te lo pierdas, que se pone muy interesante. Alrededor del año 180 después de Cristo, el obispo Ireneo mencionó un evangelio atribuido a Judas Iscariote, considerándolo fabricado por los gnósticos. Este evangelio fue excluido de la Biblia debido a sus enseñanzas heréticas que presentan a Judas como un discípulo íntimo de Jesús, con un papel positivo en el plan divino. Descubierto en Egipto en los años 1970, pero publicado recién en 2006, el texto gnóstico desafía la narrativa cristiana ortodoxa y ha sido objeto de controversia y especulación desde su hallazgo. El Evangelio de Judas, a diferencia de los del Nuevo Testamento, no narra la vida o milagros de Jesús. Se enfoca en conversaciones entre Jesús, sus discípulos y Judas antes de la crucifixión. Jesús critica a todos los discípulos excepto a Judas, a quien revela la naturaleza de Dios y el destino del cosmos. Este evangelio gnóstico presenta a Judas como el único discípulo que realmente comprende a Jesús, provocando controversia por su contenido y perspectivas. El evangelio de Judas describe a Jesús revelando a Judas misterios sobre el reino, pero aclara que Judas no irá allí, quedando afligido. Esta escena se asemeja a un episodio del Nuevo Testamento donde Jesús elogia y reprende a Pedro. Judas, en lugar de Pedro, es presentado como el discípulo que realmente comprende a Jesús. Según el Evangelio, Jesús vino de León inmortal Barbelo y fue enviado por un Dios cuyo nombre no puede ser pronunciado. Jesús explica una versión del mito gnóstico, en la que el espíritu invisible es la fuente última de todo, desdoblándose en eones y ángeles. Estos aspectos de Dios pueden ser conocidos solo por aquellos que son salvos y ganan conocimiento, o gnosis. El primer eón que emana del espíritu invisible es llamado Barbelo. Este eón es el más cercano al espíritu invisible y es el eón inmortal del cual Jesús vino. El mito gnóstico en el Evangelio de Judas presenta a Dios como una entidad única y múltiple, remota y accesible. Dios, el espíritu invisible, se expande en aspectos divinos que son separados y al mismo tiempo parte del único Dios. Este concepto contrasta con la Trinidad cristiana tradicional. Según los gnósticos, el cosmos es gobernado por un ser divino inferior, Yaldabaoth, que creó el mundo material. Este Dios, del Antiguo Testamento, es visto como un gobernante inferior en la cosmología gnóstica. Yaldabaoth, también conocido como Nebro, se rebeló contra el espíritu invisible y deseaba ser adorado solo él. Junto con sus gobernantes, creó a Adán y Eva y limitó la vida humana. Sin embargo, los dioses superiores no dejaron a la humanidad bajo su completo control y dieron conocimiento a Adán para liberarse de Yaldabaoth, el rey del caos y Hades. Este es el Dios del Antiguo Testamento, considerado un gobernante inferior por los gnósticos. Jesús se reía porque los discípulos adoraban al Dios equivocado. El Evangelio de Judas difiere de los otros evangelios al presentar a Judas como el único discípulo que comprende la verdadera divinidad de Jesús, quien viene de un Dios superior. La visión gnóstica de Dios es que el espíritu invisible se desdobla en eones, y el cosmos está gobernado por Yaldabaoth, no por el verdadero Dios. La comparación de los rituales cristianos con los sacrificios en el templo muestra la diferencia entre la Iglesia ortodoxa emergente y la visión gnóstica. En la Eucaristía, los cristianos ofrecían pan y vino a Dios, conmemorando la muerte de Cristo en la cruz. Este ritual recreaba el sacrificio de Cristo y los líderes cristianos actuaban como sacerdotes, llevando las ofrendas del pueblo a Dios. Judas Iscariote ha sido retratado como la encarnación del mal, siendo condenado por los 4 evangelios canónicos. En la Divina Comedia, Judas es colocado en la parte más profunda del infierno, siendo castigado eternamente. En la Biblia, es mencionado como traidor y algunos creen que estaba influenciado por Satanás. Hasta los años 70, todos creían que Judas no tenía su propio evangelio hasta que se descubrió el Evangelio de Judas en Egipto. Este códice, conocido como Códice Chacos, fue rescatado después de años de deterioro y contiene una perspectiva diferente sobre Judas.
Después de casi 2 décadas de abandono, el Códice de Judas fue transferido a la Fundación Maecenas para el Arte Antiguo en Suiza en 2001, donde fue restaurado y traducido. Este códice contenía 66 páginas de textos gnósticos, incluyendo el primer Apocalipsis de Santiago, una carta de Pedro a Felipe, y posiblemente el libro de Diógenes. El texto más notable era el Evangelio de Judas, revelado al público en 2006, presentando a Judas como un héroe y el discípulo más cercano a Jesús. El Evangelio de Judas, considerado herético por muchos, muestra a Judas actuando en el mejor interés de Jesús, lo que ha llevado a su rechazo por la mayoría de los creyentes. Este texto desafía la visión tradicional del cristianismo y recuerda que las prácticas cristianas han variado significativamente a lo largo de los siglos. Hoy, muchas ideas antiguas se consideran gnósticas, fructíferas entre las primeras sectas judías y cristianas que buscaban conocimiento espiritual personal. Estas ideas, divergentes de las enseñanzas ortodoxas, fueron etiquetadas como heréticas por las instituciones religiosas dominantes. El cristianismo temprano era diverso, pero la Iglesia dominante denunció y eliminó las ideas amenazantes, como las que presentaban a Judas de manera más favorable. El obispo Ireneo, conocido por expandir las costumbres cristianas en Europa, condenó textos gnósticos como el Evangelio de Judas para unificar la fe cristiana. Los evangelios canónicos retratan a Judas como el traidor definitivo, consolidando su imagen negativa en la tradición cristiana. En el Evangelio de Judas, Judas es apedreado hasta la muerte por los otros discípulos tras la traición. Esto contrasta con la Biblia tradicional, que dice que Judas se ahorcó por la culpa. El Evangelio presenta a Judas como un mártir y pinta a los otros discípulos negativamente. Jesús le revela a Judas los misterios del reino, pero le dice que no es digno de entrar en él, reservándolo solo para los santos. El texto sugiere que Judas se convertirá en el 13º, maldito por las generaciones futuras. Algunos estudiosos piensan que podría ser el 13º demonio. Sin la traducción completa, comprender el significado se vuelve difícil. Jesús revela todo a Judas, describiendo un gran reino ilimitado y un espíritu invisible sin nombre que crea un gran ángel, el autogenerado. Este ser crea otros reinos y ángeles, y se nos presenta una visión gnóstica compleja. Adamas genera seres angelicales de alta jerarquía, creando 72 luminarias transformadas en 360. La visión gnóstica contrasta con el relato simple del Génesis, mostrando una creación alternativa más compleja. El Evangelio de Judas presenta a Judas como el receptor de esta información divina, aunque no sea digno de unirse a la generación incorruptible. En el Evangelio de Judas, aprendemos sobre el ángel Elel, que emplea 12 ángeles para gobernar el caos y el Hades. Aparece una nube junto con el ángel Nebro, también conocido como Yaldabaoth. Junto con Saclas, crearon 6 ángeles para presidir el cielo y moldearon a la humanidad a su imagen. Adán y Eva, llamados vida en el texto, son creados. Judas pregunta sobre la vida finita y los espíritus, y Jesús le dice que Dios ordenó a Miguel y Gabriel dar espíritus a las personas. Jesús revela que el conocimiento fue dado a Adán para que los reyes del caos no gobernaran sobre ellos. Jesús predice que las generaciones harán cosas terribles en su nombre y que la estrella de Judas gobernará el 13º reino. Este pasaje hace referencia a 5 entidades específicas: Yod, Arot, Galila, Jobel y Adonai. Según el Evangelio de Judas, cualquier creador que no sea el verdadero Dios será destruido junto con todo lo que ha creado. Este evangelio gnóstico ofrece una visión muy distinta de los relatos tradicionales canónicos sobre Jesús y Judas, alineándose con las doctrinas y la cosmología de los gnósticos. El Evangelio de Judas, considerado un texto no canónico, ha tenido un gran impacto en la investigación bíblica. Aunque las ideas presentadas en este texto también están presentes en otros textos gnósticos, la existencia de este evangelio es valiosa y fascinante. Menciona a Judas Iscariote en un papel exaltado y le asigna una función cósmica como un daimon. En la cosmología gnóstica, un daimon es una entidad espiritual que actúa como guía o intermediario entre el mundo material y lo divino. El Evangelio eleva a Judas a una posición única y especial, sugiriendo que tiene un papel importante en el cosmos, facilitando la transición de lo terrenal a lo divino. Este es un ejemplo de las muchas formas diferentes en las que las personas interpretaron la vida y las enseñanzas de Jesús en los primeros siglos. Es realmente fascinante cómo un predicador de Nazaret logró inspirar un movimiento tan significativo que eventualmente se transformó en una de las mayores religiones del mundo. Gracias por acompañarnos en este intrigante viaje a través del Evangelio de Judas y sus impactantes revelaciones. Si disfrutaste del vídeo, asegúrate de darle like, seguirnos y activar la campanita.
Quédate atento a nuestros próximos episodios donde exploraremos más textos fascinantes y las diversas interpretaciones de la historia. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas historias increíbles. Hasta la próxima.